Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Buenas Buenas noches, noches a todos, pastor. buenas noches a Buenas todos, noches, Dios pastor. los bendiga, Buenas Dios los bendiga. Buenas noches, Dios les noches, bendiga. pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Señor Dios que nos ayude a platicar un poquito de su palabra y a pedirle al Señor Dios. Buen Señor Jesús, papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos, oh buen Jehová Dios, delante de tu presencia, oh Señor Jesucristo. Venimos, oh Señor Jesús, invocando, Señor Jesucristo, tu nombre. Ese nombre, Señor Jesús de Nazaret, que el Padre te dio, que sobre todo nombre. Para acercarnos, papito lindo, en el nombre a nuestro Padre que está en los cielos, para darle primeramente, oh Jehová Dios, gracias porque tú eres bueno. Para pedirte que vuelvas a perdonar todos aquellos pecados que hemos podido cometer. Entendemos, papito lindo, que ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado porque te haría mentiroso. Así que, Señor Dios, perdona. Y te pedimos que nos perdones por el sacrificio de Cristo, ya que nuestros pecados fueron pagados 2 veces por Él, Señor. Y en el nombre de Jesús te rogamos que el poder de su sacrificio, que ese poder precioso de Cristo Jesús en su sacrificio, en su sangre bendita, nos cubra. Nos cubrimos, Señor Jesús, con ese pacto nuevo en la sangre de Cristo Jesús, para que todo aquello, Señor Dios, que te ha ofendido sea borrado de nosotros, aún aquello que nos lleva a pecar. Te pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo nos haga aptos para poder entender tu palabra, Señor Dios. Y así poder, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios, a poder obtener el beneficio de lo que tú quieres enseñarnos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, pues tú. Oh, sí, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar a platicar de un tema que yo creo que es sumamente importante, que nosotros podamos entenderlo desde la óptica que debiésemos entenderlo. Solo déjeme pasar un poquito para acá mi teléfono para poderlo ver mientras, si es que se deja ver, ¿verdad? Pero por lo menos miro su letra. Ok, entonces, yo quisiera hablarle acerca de esto, acerca de la voz de mando. Quisiera que platicáramos un poquito al respecto de esto. Es un tema que en alguna oportunidad hemos conversado y que en alguna oportunidad, pues, predicamos no hace mucho de esto. Y bueno, yo quisiera que viéramos los siguientes versículos para poder hablar de esto. Yo quisiera llevarlo a 1 Tesalonicenses 4:13, donde dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros no debiésemos ser ignorantes en muchas cosas. En muchas cosas nosotros no debiésemos ser ignorantes. Y en una de esas cosas es en esto, en los que han muerto. No es precisamente de lo que vamos a platicar, pero sí nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros creemos. Fíjese bien cómo esta versión dice acerca de los que duermen, ¿ok? Pero entre paréntesis explica que son los que han muerto. Habla de los cristianos. Aunque
en realidad, si nosotros vemos el término amplio, habla, solo dice los que, bueno, los que duermen son los cristianos, los demás mueren. Entonces usted se recuerda que la Biblia dice, ¿ok? Que cuando la gente muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Pero nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero entender lo del cuerpo, pues no es difícil para nosotros. Ahora, tenemos lo siguiente, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Todos los espíritus vuelven a Dios que lo dieron, tanto de los cristianos como de los no cristianos. Pero, ¿dónde los coloca Dios después? Eso ya es otra historia, porque el espíritu de los cristianos, Dios lo pone en Jerusalén la celestial, porque ahí dice que ahí es donde están los espíritus de los justos ya hechos perfectos. O sea, los llevan a Jerusalén la celestial a terminarse de perfeccionar. ¿Ok? Ahora, los espíritus de los humanos que murieron sin Cristo, estos pasan a Babilonia la celeste. Estoy hablando de los espíritus. Esos pasan a Babilonia la celeste, que es guarida de todo espíritu inmundo. Y lo hemos platicado, los espíritus inmundos. Diría, ahora que está de moda el Chavo del Ocho, los espíritus chocarreros. ¿Ok? Esos son espíritus humanos que no alcanzaron la salvación. Entonces se vuelven inmundos. Ok, eso es el espíritu. Entonces muere alguien. Si es cristiano, su cuerpo se va al polvo, su espíritu vuelve a Dios y Dios lo pone en Jerusalén la celestial. Si no es cristiano, su cuerpo vuelve al polvo y Dios lo pone en Babilonia, la celeste, que dice que es habitación de todo espíritu inmundo. Y ahora tenemos el alma. El alma va a depender de la estatura que haya alcanzado o de lo que deba. Acuérdense de aquella parábola de aquel hombre que debía mucho y le habían perdonado una gran deuda, y que cuando al salir de estar enfrente de aquel hombre, de aquel rey que le debía, encontró a un su consiervo que le debía una cantidad pequeña de dinero y dice que lo estaba agarrando al pescuezo y le exigía que le pagara. Entonces le fueron a contar a aquel señor lo que estaba haciendo aquel siervo que había sido perdonado. Y entonces lo agarran y se lo llevan. Y lo ponen a él en una cárcel y dice que no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Eso no quiere decir que se vaya a perder, sino que hay lugares donde pues hay que pagar lo que se debe. Ahí quiero yo ser claro, porque si nosotros debemos algo, estamos en deuda o estamos en pecado, ¿ok? Entonces, si nosotros en esta vida nos ponemos a cuentas, vamos con el Señor, le pedimos perdón, con corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, y aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia, entonces por la sangre de Cristo son borrados nuestros pecados. Pero aquel que no se arrepiente, entonces sí se queda en deuda. Y entonces tiene que ir a pagar su deuda. ¿Por qué? Porque no quiso, no aceptó el proceso para que se la pagaran cuando estaba en el cuerpo. Entonces ellos van a un lugar, siendo cristianos, van a un lugar donde van a ser purificadas las almas. El cristiano que que alcanzó la estatura que debía alcanzar
ese va al seno de Abraham. ¿Dónde vemos esto? En la parábola del rico y Lázaro. Lázaro va al seno de Abraham y el rico va a un lugar de tormento. Y cuando está en el lugar de tormento, le dice a Abraham, Padre. Y Abraham le responde a eso, a ser padre. Entonces entendemos que todos los hijos de Abraham son hijos por la fe. Entonces estamos hablando de un cristiano que está perfeccionándose. Muy bien. Ahora bien, hay cosas que no tenemos que ignorar porque es parte de lo que Dios nos ha dado ese conocimiento. Pero sigamos en esto. 4:14, estábamos en el 13. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Los que durmieron en Jesús, aquellos que murieron a sus pasiones, aquellos que murieron a sus metas, a sus deseos, estando en vida. Cuando duermen, cuando se van a la tumba, esos duermen en Jesús. Porque os lo decimos en palabra del Señor. Y ahí empieza a explicar el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Que nosotros los vivientes, los que quedemos, dice esta versión moderna, nosotros los vivientes, ahí es una palabra en el griego que se dice sao, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que ya han dormido. Le pongo esta versión, los que estemos vivos, aquí no dice vivientes, pero dice la siguiente parte, los que quedemos hasta el advenimiento y que permanezcamos. Entonces hay vivientes que permanecen y hay vivientes que no permanecen. Pero los vivientes que permanecen, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Fíjese bien. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, marcando un tiempo, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí se la puse esta versión porque no dice, si usted revisa en esta, dice con voz de mando, con voz de arcángel. Pero el original dice más como esta versión, con la voz del arcángel, y ahorita me voy a explicar. Y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. Entonces, luego, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ahora, mire pues, yo lo puse así. Aquí hay una línea de tiempo en la cual está la iglesia actual. Entonces viene un tiempo en el cual los muertos en Cristo van a resucitar. Y los vivientes que hayan permanecido van a regresar. ¿Por qué digo yo que van a regresar? Porque cuando habla el Nuevo Testamento de Enoc, ¿se acuerda que Enoc caminó con Dios y agradó a Dios y Dios se lo llevó, dice el Antiguo Testamento? Pero el Nuevo Testamento explica que Dios lo sacó del mundo para que no hubiera muerte. Eso quiere decir que estos personajes que están vivos, como Enoc, como Elías, como Pablo, fueron sacados de este planeta, puestos en otra dimensión. El apóstol hace tiempo que no usa este término, pero decía el planeta de los vivientes. Y recordémonos que no solo son Enoc, Elías, Pablo, está Juan, los que el Señor dijo que de estos algunos no morirán hasta que venga el Señor de regreso con poder. Pero llega un momento en que la iglesia se va a topar con resucitados, van a estar conviviendo la iglesia, van a estar conviviendo los muertos en Cristo resucitados y van a estar conviviendo los vivientes. Okay. Estos tres grupos,
¿ok? Van a ser arrebatados con el Señor en las nubes. Y allí aquellos que no han subido al tribunal de Cristo, que son tanto los vivientes como la iglesia, ¿ok? Porque los vivientes no han subido al tribunal de Cristo aún, aunque están vivos, ¿ok? Van a ser juzgados y algunos van a ser arrebatados y otros regresan. Muy bien. Entonces, es interesante, y es aquí donde yo quiero ir hablando, que este tiempo está marcado por tres cosas. Este tiempo empieza cuando los muertos en Cristo resucitan primero, ¿ok? Pero este tiempo está marcado, está anunciado por tres cosas. Por la voz de mando, por la voz del arcángel y por la trompeta de Dios. Ok, ese tiempo está marcado con esto. Ahora bien, fíjese bien. Dice que el Señor mismo descenderá y va a hacerlo con voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Muy bien. Entonces hay tres sonidos. Cuando nosotros vemos esto, hay tres sonidos que van a marcar ese tiempo. Y si uno lo mira, primero va a ser la voz de mando, segundo va a ser la voz del arcángel y tercero va a ser la trompeta de Dios. Ahora bien, ¿con qué finalidad se emite un sonido? Por ejemplo, tú le hablas al hermano que está a la par. ¿Qué es lo que tú quieres cuando le hablas? Tú lo que quieres es que él te oiga. Por ejemplo, yo estoy conversando usted con ahorita y una de las finalidades es que el sonido de mi voz llegue a tus oídos, ¿ok? Y tú atiendas mi voz. Ese es parte de la finalidad. Entonces, en base a ese razonamiento, si el Señor va a mandar un sonido, la voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, es con una finalidad. Y la finalidad es que lo oigan. Es que lo oigan. Porque si no, si su finalidad fuera que lo vieran, que la señal fuera lumínica, entonces, aunque si hay señales en los cielos que se ven, la luna que se tiñe de rojo, el sol que se viste de silicio, pero para anunciar el tiempo antes de la tribulación, Dios usa tres cosas: sonido, voz de mando, voz del arcángel, trompeta de Dios. ¿Con qué finalidad? Con que nosotros oigamos. Esa es la finalidad. Ahora bien, cuando nosotros vemos esa palabra voz de mando, se dice keluma, y es la 2752 en el diccionario Strong en el griego. Esa palabra voz de arcángel se dice phone, que es la 5456. O sea, si usted se da cuenta, no es lo mismo la voz de mando que la voz del arcángel, no es la misma función. Y por último, la trompeta de Dios se dice así, salpix. ¿Ok? ¿Qué quiere decir trompeta? Ahora bien, no es la misma función que va a tener la voz del arcángel que la voz de mando. No es la misma función. Porque las palabras son diferentes y sus significados son diferentes. Keluma quiere decir grito de mando. Fone quiere decir palabra y salpix quiere decir trompeta. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es enviar un sonido para que nosotros oigamos. Ese sonido que va a enviar para marcar ese tiempo es un grito de mando, la palabra del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Fíjese bien,
Eso va a suceder, yo regreso aquí, para marcar antes de esto, va a anunciar el momento en que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ok, va. Entonces, ahora bien, Dios emite un sonido. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que lo oigamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oírlo. Muy bien. Ahora fíjese bien cómo lo vamos a oír. Fíjese, lo llevo a esto. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Si oís hoy su voz. Pero esto, si usted se da cuenta, está en mayúsculas y es una Biblia de las Américas. Y la Biblia de las Américas tiene una característica. Todos los pasajes que hace referencia, que están en el Antiguo Testamento, los pone en mayúscula. Entonces, este pasaje de Hebreos 3:7 corresponde al Salmo 95:7. Y dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, pero cuando nosotros nos vamos a esa palabra oís en el hebreo, en el Salmo 95:7, esa palabra se dice shama, que quiere decir oír inteligentemente, oír para obedecer, ¿ok? Pero es interesante que es la primera que se oye es la voz de mando. Y es interesante que Shama quiere decir oír para obedecer. Entonces, si yo te lo pongo en mi esquema, te quité ahí oír y te puse ahí Shama. Entonces, Dios está emitiendo sonidos. El keluma, el fone del arcángel y la trompeta de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Shama. Que oigamos inteligentemente, que oigamos para obedecer. Ahora bien, lo quiero llevar a una cosa más. Esta es una Biblia Peshitta 2015, Primera de Reyes 3:9. Dios se le aparece en un sueño a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y mire lo que le dice Salomón, concede a tu siervo un corazón que sepa escuchar para juzgar a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién será capaz de juzgar a tu pueblo? Este gran pueblo. Entonces, para poder llamar, porque la palabra que se usa ahí, en donde dice sepa escuchar, es la palabra llamar. Entonces, concede a tu siervo un corazón Shama. Concede a tu siervo un corazón que pueda escuchar inteligentemente. Concede a tu siervo un corazón que pueda escuchar para obedecer. La voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. Y Él quiere que nosotros la oigamos, pero para que nosotros la podamos oír, necesitamos tener un corazón que sepa escuchar, un corazón que oiga inteligentemente, un corazón obediente que escuche para obedecer. Eso quiere decir, fíjese bien, que van a haber personas, cristianos, que van a expresarse esos tres sonidos
y no lo van a poder escuchar, porque su corazón no va a tener capacidad de escuchar. Y entonces no van a poder oír la señal, no van a poder oír el tiempo. ¿Por qué? Porque no tuvieron un corazón obediente. No van a poderlo oír. Ok, ahora mire pues. Que pues yo quiero, ¿ya? Solo aparece una vez en el Nuevo Testamento y es en el libro de Tesalonicenses que leímos, ¿ok? En Primera de Tesalonicenses 4, solo ahí aparece esa palabra, keluma. Pero cuando nosotros vamos a esto, esa palabra keluma tiene una raíz y la raíz que tiene se dice keluo. Y cuando nosotros vamos a ver, esa palabra se usa como 28 veces en el Nuevo Testamento, pero el Señor Jesucristo la usó solo 5 veces, solo 5 veces se habla de esa palabra acerca del Señor Jesucristo. En Mateo 8:18, en Mateo 14:19, en Mateo 14:28, en Mateo 15:35 y en Lucas 18:40. Esa palabra kelú quiere decir orden. Por eso keluma quiere decir un grito de mando, un grito de orden. Ok, entonces yo voy a regresar a mi esquema. Fíjese bien. Nosotros, ok, no nosotros, Dios, fíjese bien, Dios va a mandar una señal en forma de sonido, voz de mando, keluma, voz de arcángel, fone y trompeta de Dios, ¿ok? Y estos sonidos, primero viene la voz de mando, segundo viene la voz del arcángel y por último viene a la trompeta de Dios, porque la Biblia dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nosotros vemos Tesalonicenses, vemos que el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Ok, entonces eso quiere decir que lo último que va a sonar es la trompeta. Cuando suene la trompeta, resucitan los muertos en Cristo. ¿Okay? Pero antes de que suene la trompeta, se va a oír la voz del arcángel. Y antes que suene la voz del arcángel, se va a oír la voz de mando. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder oír esa voz de mando. ¿Cómo vamos a prepararnos para oír esa voz de mando? Nosotros vamos a tener que oír Shama, vamos a tener que oír inteligentemente, vamos a tener que oír para obedecer. Pero ¿qué necesitamos para poder oír aparte de las orejas? Necesitamos un corazón que sepa escuchar. Solo van a oír, solo van a discernir, solo van a entender estos sonidos el que tenga un corazón dispuesto para obedecer. Entonces, lo primero que viene es la voz de mando. Y lo que tenemos que tener es un corazón que sepa escuchar para obedecer. Ahí hace clic. Si nosotros tenemos un corazón que sabe escuchar para obedecer, un corazón
obediente a la voz de Dios, entonces vamos a poder oír no solo la voz de mando, sino cuando suene la voz del arcángel, vamos a poder oír, y cuando suene la trompeta de Dios, nosotros vamos a saber en este momento se están levantando los muertos en Cristo y están descendiendo los vivientes. Vamos a saber el momento en que estamos viviendo. Pero nosotros, yo le hago énfasis, no vamos a poder discernir la trompeta de Dios ni la voz del arcángel si antes no somos capaces de oír la voz de mando, de oír la voz, de tener la obediencia en nuestro corazón para poder oír la voz de mando. Eso es lo que le quiero decir. Nosotros tenemos que entrenarnos, entrenar nuestro corazón para poder oír las instrucciones, para poder oír las órdenes, para poder oír los mandamientos. Y para eso necesitamos entrenar nuestro corazón. Ahora, vuelvo acá. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que ordenó? Estas 5 veces, obviamente si son 5 veces me habla de la gracia de Dios, pero también me habla de los ministerios, de los 5 ministerios. Entonces aquí aparece el número 5. Entonces aquí me dice que hay órdenes que Dios va a dar a su pueblo a través de los 5 ministerios y que nosotros tenemos que aprender, pedirle a Dios un corazón que sepa escuchar para ser obediente, ¿ok? Entonces, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mire estos 5 quelús. El primero, Mateo 8:18. Viendo Jesús a una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y entonces se subieron a una barca y pasaron al otro lado del mar. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el quelúo? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender que Dios nos está ordenando? Dios nos está ordenando que no separemos de la multitud. Dios nos está pidiendo que no seamos de los muchos, sino que nos separemos para pasar al otro lado. ¿Ok? Solo vamos a poder separarnos de la multitud, fíjese bien, si nos subimos a la barca del Señor. Solo nos vamos a poder separar de la multitud si la barca se va a aguas profundas. Nosotros no nos podemos quedar en la orilla, porque en la orilla está la multitud y Dios lo que quiere es llevarnos mar adentro. A Pedro le dice, boga mar adentro. Y lo lleva a uno de los primeros, al primer milagro que mira Pedro, que es aquel de la pesca milagrosa. Nosotros solo vamos a poder ver milagros como este, de la multiplicación de esos peces, de la pesca milagrosa, si nos apartamos de la mayoría, si nos acercamos a Dios, porque muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes van a ser escogidos? ¿Ok? ¿Quiénes van a avanzar de muchos a escogidos? Aquellos que se separen de la multitud,
Y es que en eso de la multitud hay un tremendo problema, porque usted mira los evangelios y dice que hay multitudes que lo seguían, pero usted va a ver, ya cuando está con Poncio Pilatos, dice que las multitudes decían, crucifícale. Las multitudes son ambivalentes. Las multitudes creen hoy y mañana no creen. Las multitudes son ambivalentes. Nosotros tenemos que subirnos a la barca donde se sube el Señor y dejar la multitud para caminar. Y fíjese bien, ¿quiénes subían a las barcas? Cuando el Señor iba al otro lado, ¿quiénes subían a la barca? Mire usted, y los que subían eran los discípulos. Entonces, para poder separarnos y cumplir esa orden, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos en discípulos. Tenemos que discipularnos. Y para poder discipularnos, tenemos que aceptar ser enseñados. Entonces, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es el quelúo? El quelúo es hazte discípulo, súbete a la barca, sepárate de la multitud. Esa es la orden. Esa es la orden. Separarnos de la multitud para pasar al otro lado. Fíjese bien. Ahora mire este. Miremos el segundo. Mateo 14, 19. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes se lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Pero fíjese bien, mire pues, el Señor Jesucristo dio una orden antes de orar para que se multiplicaran los peces. Les dijo que se recostaran sobre la hierba. ¿Qué hubiera pasado si ellos dicen, no, yo no tengo ganas de acostarme en la hierba? No les multiplican los panes. Entonces, hay cristianos que están esperando una multiplicación, tienen una necesidad, porque el Señor Jesús dice, tengo pena por estos porque tienen 3 días y ya tienen hambre, tenían una necesidad. Dios sabía que tenían una necesidad. Jesús es Dios. Y entonces dice Dios, ok, les voy a satisfacer la necesidad. Pero para satisfacerle la necesidad, primero les voy a dar una orden. Y cuando la cumplan, les satisfago la necesidad. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que Dios, fíjese bien, Dios tiene múltiples bendiciones para nosotros, pero hay bendiciones que tienen un requisito para que se nos den. ¿Ok? Y ahora el requisito es obedecer. Ok, obedecer. Hay muchos cristianos que no obedecen y entonces, o sea, no se recuestan y entonces no les multiplican, no les satisfacen la necesidad. Ahora bien, ¿qué les ordenó? Que se recostaran sobre la hierba, que se recostaran sobre la hierba. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Me lleva a delicados
pastos, ¿ok? Entonces, ¿qué está hablando acá? Está hablando del pastoreo. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el quelúo? Ser pastoreados, aceptar ser pastoreados. Pero entonces cuando uno acepta ser pastoreado, lo primero que uno debe aprender es a oír la voz de su pastor. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas reconocen mi voz y me siguen. Entonces, para poder ser pastoreados, necesitamos reconocer la voz del Señor. Y la voz del Señor la dejó ahora a través de sus 5 ministerios. Entonces, nosotros recibimos una orden, ¿ok? Para ser bendecidos, para que nos multipliquen los panes, ok. Tenemos que obedecer y esta orden es, déjense pastorear. Déjense pastorear. Y cuando se dejen pastorear, entonces les voy a satisfacer la necesidad. Espero estarme dando a entender. Hay alguien que abre el micrófono y me diga, si no entendió, que me diga, no entendí y recapitulamos. Sí, entendimos, Papa. Sí, sí se ha dado a entender, pastor. Okay. Sí, pastor, gracias. Ok, muy bien, gracias, Papa. Muy bien, ahora mire pues, sigamos. Ok, todo esto es un entrenamiento para poder oír la voz de mando. Mateo 14:28. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Ok, nuevamente, la palabra quelúo. ¿Qué le pidió Pedro? Mándame, dame una orden. Y él le dijo, ok, te doy la orden, ven. ¿Cuál es la orden? Ven. ¿Cuál es la orden? Ven. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere? Que te acerques a Él. ¿Y qué es acercarse a Él? Es consagrarse. ¿Qué es acercarse a Dios? Es alejarse de la muerte. Es alejarse de... Cuando uno se va acercando a Dios, se va alejando de lo otro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cuando te dice ven? Quiere que te santifiques. ¿Cuál es la orden? Santifícate. Apártate para Dios. Ven. Él nos dice, ven, ¿ok? Pero fíjese qué interesante. El Señor Jesús en ese momento los había mandado delante de él en la barca. Y él llegó después caminando. Él los fue a buscar, pero llegó un momentito en el que se detuvo. Y cuando él estaba cerca, ¡ay! Se asustaron. Y todos decían, gritaban, un fantasma. Un fantasma, gritaban. Y entonces, como de costumbre, el que lo reconoció fue Juan. Porque él siempre decía, ese es el Señor. Entonces, cuando Juan lo reconoce y Pedro lo mira caminar sobre las aguas, quiere ir con él. Ok. Y le dice, ordéname. Y el Señor Jesús le dice, ven. Entonces, ¿qué quiere el Señor Jesús? Él te está diciendo, ven, acércate. Ahora bien, fíjate bien. Te está pidiendo que te acerques en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el mar
estaba bravo. El mar estaba bravo. Entonces, a pesar de las circunstancias, Él descendió. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? Que te acerques a Él a pesar de las circunstancias. Que te acerques a Él cuando las circunstancias no están tan bien. Pero que te acerques a Él cuando las circunstancias están bien, pero también cuando hay dificultad. ¿Qué quiere? Que le creas. ¿Qué quiere? Que le creas y que camine sobre las aguas. Mira la orden que te da. Camina sobre las aguas. Orden. Entonces, nosotros que tenemos que entrenar nuestro corazón para caminar sobre las aguas. Para caminar sobre las aguas. Mira este. Ok. Mateo 15:35. La primera fue la multiplicación de los 4,000. Esta es la multiplicación de los 5,000, o al revés. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomó los 7 panes y los 7 peces, y los peces, perdón, que son 2, y después de dar gracia los partió, y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Ok. Ahora, ¿qué mandó? ¿Qué queluo? Que se recostaran. ¿Qué quiere el Señor? Que reposes. ¿Cuál es la orden? Reposa. ¿Cuál es la orden? Entra en el reposo de tu Señor. ¿Cuál es la orden? Hoy. Hoy es el día del reposo. ¿Cuál es la orden que Dios quiere? Que reposes. Que confíes. Que eches tus cargas a sus pies. Que ya no te afanes más. Esa es la orden. Ese es el queluo. Ok. Y la última. Mire pues. Lucas 18:40. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que hagas por ti? Y él le dijo, Señor, que recobre la vista. Este ciego, en Lucas 18:40 nos dice que se llamara Bartimeo, pero en el contexto vemos que sí era Bartimeo, en el contexto vemos que habían 2 ciegos, en el contexto vemos que estaban en el camino a Jericó, y este hombre en los contextos dice que cuando supo que iba pasando, oyó la multitud y preguntó, ¿por qué esta multitud? Es que iba Jesús. Empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y empezó a gritar, empezó a hacer un alboroto. Y los discípulos lo callaban. Entonces vino Jesús y se detuvo. Pero mire qué terrible. A veces hay gente que tiene necesidad. ¿Y quiénes le impiden que se acerque a Jesús? Los discípulos. ¿Ok? Las ideas humanistas de los cristianos. Pero cuando Jesús vio esto, se detuvo y ordenó que lo trajeran. Ok. ¿Cuál es la orden? Traigan al ciego. Traigan al ciego. Pero fíjese bien, mire pues, Dios ordenó que lo trajeran. Y le pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Okay? Él era ciego. Él pudo pedir otras cosas.
Él pudo pedir criados para que lo atendieran, dinero para no seguir mendigando. Él pudo pedir a un esclavo que lo trajera, a un lazarillo que lo llevara y lo trajera. Pero no, él pidió lo que necesitaba. Okay. ¿Cuál es la orden? Que sepas tus prioridades. Que sepas tus prioridades. A veces nosotros tenemos una deuda que pagar y nosotros creemos que las deudas se pagan con dinero. Y no es así. En la Biblia nosotros vemos aquella mujer que va con Eliseo y su deuda se pagó ¿con qué? Con aceite, no con dinero, con unción, no con dinero, con el derramamiento del Espíritu Santo. Claro, se terminó pagando lo material, pero las personas ponen su prioridad en lo económico, en lo que hay en el banco, ponen no solo su prioridad, sino su seguridad en la cantidad económica, en que la casa es propia, en que no se tienen deudas, en que se tiene abundancia. ¿Okay? Pero entonces viene el Señor Jesús y nos da una orden. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué deseas que haga por ti? Entonces Dios quiere que tengamos, nos ordena que tengamos prioridades. Porque miren, hay cristianos que lo que necesitan es recobrar la vista, pero están engañados. Como aquella iglesia de Apocalipsis que dice, tú dices que eres rico y de nada tengo necesidad porque mucho me he enriquecido, pero no sabes que eres un pobre, cuitado, ciego y desnudo. Era ciego, pero no podía pedir sanidad porque no sabía, no sabes que eres ciego. Hay cristianos que piensan que miran y no miran. Entonces, ¿qué viene el Señor Jesucristo? A poner prioridades. Y una de las prioridades en nuestra vida es recobrar la visión. Recobrar la visión es una de las prioridades en nuestra vida. Recobrar la visión. Entonces, ¿qué es lo que intento decirle? Miren, ok, se lo voy a poner aquí. ¿Qué es lo que intento decirle? Nosotros vamos a saber el tiempo que estamos viviendo según las señales que están escritas. No por fechas, sino según los acontecimientos que Dios dejó escritos. ¿Ok? Y dentro de las señales que nosotros como iglesia vamos a tener, es los sonidos que vienen de parte de Dios. La voz de mando, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. ¿Ok? Y la trompeta de Dios es la última que va a sonar. Antes va a sonar la voz del arcángel y antes la voz de mando. Nosotros tenemos que entrenar nuestro oído y por lo tanto nuestro corazón para poder escuchar la voz de mando. Tenemos que escuchar nuestro corazón para tener un corazón obediente a Dios, no un corazón rebelde, que sepa escuchar la voz de mando. Y la voz de mando viene, el keluma, que viene de la palabra kelugo, viene a través de un número 5, viene a través de los 5 ministerios. Y los 5 ministerios van a dar instrucciones, a veces van a dar
órdenes. Y a veces cae mal. Cuando a uno le cae mal que le den una orden, es porque su corazón no sabe escuchar para ser obediente. Yo entiendo que hay ocasiones en que el que da la orden no la sabe dar. Es pesado, qué sé yo. Pero un corazón obediente, si logra distinguir que es la voluntad de Dios, a pesar de que el que está hablando no lo habla adecuadamente, va a obedecer, pero con un corazón sencillo, con un corazón humilde, para poder nosotros irnos con el Señor. Vamos a tener que oír la voz. Y para poder oír la voz, vamos a necesitar un corazón obediente para hacer todo esto que Dios quiere. Esas 5 órdenes, tenemos que entender. Y a veces, mire, yo le apuesto lo que usted quiera. Si el apóstol lo llama y le dice, mire hermanito, fíjese que tengo una necesidad y quisiera darle una instrucción. ¡Ja! Así. ¿Ok? Pero vengo yo y doy la misma instrucción. Algunos lo harían de la misma manera, otros no. Entonces, yo le mando a un diácono y le digo, mira, dale tal y tal instrucción a tal hermano. A ese la mayoría les cae mal y dicen, ¿y este por qué me viene a mandar? Pero es la misma voz. Es la misma voz. El problema es que nuestro corazón no es obediente. Se lo lleva a su trabajo. Viene el gerente general y le dice, vení a mi oficina. Quiero que vayas a McDonald's y me traigas 5 cajitas felices o 5 menús porque voy a tener una reunión. Y es el gerente general. Sí va rapidito usted. Si se lo dice su jefe, ya piensa, este se está mandando, ¿qué piensa que soy yo? Pero si se lo dice a la secretaria de su jefa, de su jefe, usted dice, ¿y esta qué se cree? A ella la mandaron a traer el café y a mí me está mandando ahora. ¿Eso es lo que usted piensa? Pero la orden vino del gerente. La voz es la misma. El problema es que si no tenemos nuestro corazón ejercitado para escuchar inteligentemente, no vamos a oír la voz de mando de Él. Cuando Él hable, no la vamos a oír, porque nuestro corazón no va a tener la capacidad. Y no nos vamos a poder preparar. Y nos vamos a quedar. Obediencia quiero y no sacrificios. Pues que es difícil. Algunos dirán ahorita, lo que quiere es manipularme. No, yo le estoy leyendo la Biblia. Yo le estoy leyendo la Biblia. Y en mi experiencia, ser sujeto le abre unas puertas que usted ni se imagina. Aún con los hombres. Amén.